Listo, adelante. Bueno, hola a todos. Soy Lucas Campodónico, estoy en el área de desarrollo, más que nada en la parte de inteligencia artificial, podría decirse. Bueno, en este caso les voy a hablar justamente de los agentes digitales, qué son los agentes digitales y todo este tema, ¿no? Eh, Primero y principal, empezaríamos con qué, ¿qué son los agentes digitales? Hoy en día la inteligencia artificial ha avanzado mucho más allá de simples respuestas automatizadas en un chatbot. Ahora tenemos agentes digitales que son diseñados para interactuar de manera inteligente con los humanos y su entorno, ¿no? Los agentes digitales pueden razonar, planificar y actuar de manera autónoma dentro de ciertos límites, ¿no? que tienen actualmente. Pueden ser tan simples como un asistente virtual en el teléfono o más complejos como sistemas que se usan en una empresa con gran logística, por ejemplo. Mm, Tenemos en los ejemplos cotidianos que podríamos tener de asistentes digitales, por ejemplo, bueno, tenemos los asistentes virtuales, son por ejemplo esto de Siri, Alexa o Google Assistant, chatbots avanzados que gestionan soporte al cliente, haciendo recomendaciones personalizadas, automatización de tareas con un sistema de guías que clasifican correos o reportes o manejan procesos complejos en las empresas. A medida que la tecnología avanza, estos agentes se van volviendo cada vez más autónomos e inteligentes, reduciendo bastante la necesidad de intervención humana en muchas áreas, ¿no? A ver, seguimos a la siguiente. Uy, pasé a la 2, 3, a la 4. El desafío de construir agentes inteligentes, si bien la idea de agentes digitales es fascinante, crearlos no es tan sencillo, dependiendo del caso, ¿no? Existen varios desafíos claves. El primero sería el manejo de diálogos complejos. Los agentes deben comprender el texto y recordar información para que la conversación sea natural. Un simple chatbot basado en respuestas predefinidas no es suficiente para muchas aplicaciones, digamos. Otro punto también en la toma de decisiones en tiempo real. Un agente digital debe poder evaluar múltiples opciones y elegir la mejor en cada interacción, ¿no? No se trata solo de responder, sino de decidir qué hacer a continuación según el usuario y el contexto y las herramientas que tenga a disposición ese agente. Después tenemos las limitaciones de los enfoques tradicionales, por ejemplo, que muchos chatbots actuales funcionan con flujos rígidos, como los árboles de decisión. O sea, esto lo hacen poco flexibles y difíciles de escalar para tareas más complejas, ¿no? Aquí es donde entran las herramientas como LangGraph, AutoGen, CrewUI y Flowwise que facilitan esta creación de estos agentes inteligentes sin la necesidad de programar sistemas de IA desde cero, digamos. Justamente acá en lo que serían las herramientas para la creación de agentes digitales, tenemos como primero, no se muestra nada. Perfecto. Me está fallando la presentación. Dame un segundito, que cambio acá, que casi funciona, me parece. Voy a compartir, cambio de pantalla para compartirles la otra presentación que tengo, porque justamente voy a compartir toda la pantalla. Justamente estas diapositivas que creé aparentemente no son muy atractivas para la presentación como la había creado, pero bueno. En lo que tenemos es justamente en lo que serían las herramientas para la creación de agentes digitales. Podemos arrancar, por ejemplo, con LangGraph, que, que LangGraph justamente permite diseñar agentes digitales de manera modular y escalable, ¿no? Piénsenlo como un mapa mental para la IA, donde
cada nodo representa agentes con virtudes, digamos. Los beneficios que tiene LangGraph es la modularidad, justamente puede diseñar agentes como bloques de Lego, digamos, agregando nuevas funcionalidades fácilmente, digamos. Eh, y después tenemos la escalabilidad también, que a medida que la IA aprende y mejora, el sistema puede crecer y no volverse caótico. Control sobre la conversación, se pueden definir reglas claras para evitar respuestas erróneas o fuera de contexto. Un ejemplo para el uso de LangGraph, por ejemplo, tenemos, si imaginamos que trabajamos en bienes raíces y necesitamos un agente que reciba preguntas sobre propiedades, filtre opciones según la necesidad del cliente, coordine visitas y dé seguimiento a esos clientes, digamos. Que es justamente la empresa, el UNGAP, que el cliente donde esté en el equipo del que estoy, justamente tenemos este agente digital para agencias inmobiliarias. Bueno, con LangGraph justamente podríamos diseñar un flujo donde cada uno de estos pasos esté definido de forma clara, permitiendo que el agente actúe de manera inteligente sin la necesidad de intervención constante, digamos. Después tenemos otro también que es AutoGen, que es de Microsoft. Este permite la colaboración este está más basado en la colaboración entre múltiples agentes de IA, o sea, la colaboración entre ellos justamente, entre los agentes digitales, para resolver tareas complejas. Se basa en la idea de agentes que interactúan entre sí para hacer decisiones y generar soluciones bastante más avanzadas. Por ejemplo, un caso práctico podría ser un equipo de desarrollo en Python que usa AutoGen para generar y revisar código automático. Por ejemplo, un agente escribe el código basado en requerimientos del usuario, otro agente lo revisa el código y sugiere mejoras, un tercer agente ejecuta las pruebas automáticas y reporta errores, y así tenés un equipo de desarrollo, todo con inteligencia artificial, digamos, que hace todo, o sea, todo el desarrollo, prueba y análisis y demás, y te retorna el código final ya desarrollado sin errores, ¿no? Y ya funcional. Después también tenemos otro que es QI, que es similar a ellos dos, pero bueno, ese no, solamente lo voy a nombrar. Después tenemos otro que también es no code, o sea, si justamente no queremos desarrollar desde con código, justamente porque capaz no sabemos, no tenemos idea de programación, también está la opción de Flowise, que para que justamente eh, los que no tienen nociones de programación está esta solución que permite crear más flujos de trabajo con agentes sin necesidad de escribir código. O sea, sin necesidad de escribir mucho código. O sea, sí necesitamos escribir código si es que queremos usar herramientas, o sea, darle conocimientos de hacer tareas más personalizadas, porque con este sistema de Flowise que es no code, podemos usar todas las herramientas que ya el propio sistema te ofrece para hacer diferentes tareas que ya tienen estandarizadas, digamos, pero si queremos avanzar y hacer otra tarea un poquito más compleja, ahí sí necesitarían agregar un poco de código, pero te ahorra mucho más desarrollo que hacerlo con LangGraph, por ejemplo, o AutoGen, ¿no? Bueno, después justamente tenemos los casos de uso interesantes. Ahora que entendemos cómo funciona esta herramienta, vamos a ver algunos casos en el mundo real. Por ejemplo, en las empresas, en los negocios, tenemos soporte al cliente automatizado con agentes que aprenden de cada conversación, sistemas de ventas que sugieren productos basados en el perfil del cliente, gestión de procesos internos como la facturación y seguimiento de órdenes. Y después en la ciencia, en la educación y en la salud también tenemos agentes que ayudan a estudiantes con dudas sobre matemáticas o idiomas. Y tenemos la IA en la medicina que asiste a los doctores en los diagnósticos. Y tenemos automatización en laboratorios para analizar grandes volúmenes de datos también. Eh, Justamente después, ahora lo que quería hacer era mostrarles el ejemplo, por ejemplo, de la gente que tenemos desarrollado en UNGA. A ver si lo puedo cambiar acá. Este sería que, por ejemplo, nosotros en UNGA tenemos desarrollado a Gu,
que es el asistente para a las agencias inmobiliarias, que lo que hace Gu da soluciones y automatización en varios aspectos de lo que es esto, justamente la agencia inmobiliaria, ¿no? Como, o sea, tiene el perfil de vendedor, motiva al prospecto a avanzar sobre las ventas, tiene atención al cliente, o sea, identifica los prospectos potenciales y los entabla en conversaciones fluidas que generan el interés en el cliente, tiene clasificación automática, seguimiento persistente, integración flexible, o sea, tiene varias virtudes este agente, por ejemplo, que puede, desde un cliente que está buscando una propiedad en Inmuebles 24, por ejemplo, desde ahí lo lleva, entran con esa necesidad y lo va llevando para darle detalles de la propiedad, si quiere agendar citas o no, si quiere la ubicación de la propiedad, si quiere saber, por ejemplo, si hay hospitales cerca, qué hospitales cerca o qué escuelas hay cerca para los hijos, por ejemplo, de los que quieren contratar esa propiedad, ya le hace esas búsquedas en Google, digamos, de manera automática y te trae todos los lugares cercanos a ese lugar donde vos querés rentar o comprar. Y muchas cosas más también, digamos que va todo relacionado a la parte del prospecto, porque este sistema, este agente digital también, o sea, lo que tiene de bueno es que no solamente le da soluciones al prospecto que está buscando una casa en venta, por ejemplo, sino también le da la solución al agente inmobiliario para tener esa facilidad de automatización de que un prospecto está buscando una cita y automáticamente el prospecto genera la cita y al agente le llega la notificación de que esa persona está queriendo ver una propiedad y el agente ya tiene la facilidad de confirmar siquiera directamente desde el mismo U, ¿no? Desde el mismo bot, desde el mismo agente digital, ahí en WhatsApp, tiene la facilidad de confirmarle al cliente si va a ir o no, cambiar los horarios y demás, sin tener interacción directa con el cliente, si es que así lo quiere, porque también le damos también le da la opción de que se pueda contactar directamente con el cliente y salir esta gente GU del medio, si es que así lo quisiera. Pero bueno, y así otras cosas como estadística y demás, o sea, tiene un montón de tareas que les facilitan mucho la vida tanto al prospecto como también a la agencia inmobiliaria, ¿no? Por lo que es un agente con muchas virtudes. Este es un caso de ejemplo donde este lo tenemos desarrollado netamente con LangGraph, justamente, con el manejo de un montón de nodos ahí, de diferentes tipos de agentes, porque este agente es un sistema multiagente que adentro tiene el agente para las citas, el agente de información de las propiedades, está el agente para justamente que le soluciona los problemas al owner, eh, tiene el agente de seguimiento y demás, todo dentro de ese mismo sistema Landgraph que genera este resultado final, digamos, de este producto. Pero bueno, este justamente era un ejemplo, que también pueden hablarlo en cualquier idioma, además, ¿no? Y ahora le iba a compartir, bueno, ese era el caso de ejemplo. Después seguimos con el otro, casos de usos. Bueno, seguimos después de esa parte, bueno, llegamos a la parte final donde les pregunto si podrían los agentes reemplazar algunos trabajos. Es una pregunta clave. La automatización ya ha transformado industrias completas, pero ¿qué pasará en el futuro? Lo más probable es que los agentes digitales no reemplacen los trabajos completamente, sino que hagan que los humanos se enfoquen en tareas más estratégicas y creativas. Por ejemplo, en lugar de reemplazar a un agente inmobiliario, este asistente GU lo que hace es ayudarle a gestionar los clientes de manera mucho más eficiente y ahorrándole muchísimo tiempo. Eh, y bueno, después, esto sería el último punto, después llegamos al cierre, donde los agentes digitales están para quedarse y están revolucionando rápidamente. Herramientas como LangGraph, AutoGen y Curate o Flowise justamente nos están facilitando la creación de estos mismos, ¿no? Y, y bueno, justamente les dejo dos preguntas ahí que les podría hacer a ustedes, de cómo creen que los agentes digitales impactarán en su trabajo o en su vida diaria,
y en qué otras áreas imaginan que podrían ser útiles estos agentes digitales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Lucas. Y pues a ver, ¿quién quiere responder la primera pregunta de cómo creen que los agentes digitales impactan en su trabajo o en su vida diaria? ¿Quién quiere dar su opinión al respecto? Venga, venga. Milagro, adelante. Hola Lucas, felicitaciones por la charla, estuvo muy buena y creo que también da como otro punto de vista de la inteligencia artificial, esto de los agentes digitales, creo que va también más por otro lado. En cuanto a otras áreas que imagino que pueden ser muy útiles, bueno, creo que acá en Argentina todavía no se implementan totalmente o no se explota mucho su potencial. Yo creo que muchas veces, por ejemplo, al momento de en la medicina, en la telemedicina, por ahí se implementan un poco, pero creo que podría ser mucho más práctico, por ejemplo, más que nada cuando se necesitan certificados médicos por el trabajo y la mayoría de la gente tiene que ir a acudir al médico o sea, por ejemplo, el otro día, nada que ver, pero mi novio estaba enfermo, acá se largó la lluvia, se inundó todo y y si llamaba al médico, sabía que no iba a poder ir a su casa y él tampoco se podía movilizar al médico. Entonces, yo ahí pensaba como si estuviera la telemedicina y, no sé, como que hacer alguna videollamada o medir o decir algunos síntomas y que con eso ya se pueda hacer un certificado médico, como que ahorraría muchísimo tiempo, dinero y bueno, recursos, digamos. Ese sería como un punto de un montón de que se pueden desarrollar, creo yo, dentro de la medicina. Y también te quería preguntar, que bueno, ¿qué es la principal diferencia que veo en los agentes digitales? Que veo como que no se desarrollaba la parte sentimental en ninguna de las opciones que diste para crearlos. Y esa es mi duda, si es justamente ese objetivo de no implementarles una parte sentimental, porque son más operativos. No sé si se hacen con ese objetivo o porque, o algún otro. Sinceramente, bueno, esa pregunta de por qué no tan emocionales, te podría decir. Claro, Nosotros lo hacemos, claro, más que nada por la parte operativa, ¿no? Porque necesitamos que no se salga de su foco de la tarea que tiene que hacer en la parte operativa, justamente, y que siga ese flujo. O sea, supongo yo que también los puede hacer. A los agentes los podés entrenar como quieras, ¿no? Pero, y darle, si vos querés que se comporte de una manera diferente según el sentimiento de la persona, también lo puedes hacer y puedes llevar a diferentes otros flujos o diferentes respuestas, porque eso va, o sea, justamente lo bueno que tiene es que entendiendo la necesidad del usuario y el contexto que vos le das, porque vos le das mucho contexto que se pueda, ¿cómo se llama?, nutrir de eso, puede responder de diferentes maneras, justamente de una manera más sentimental, entre comillas, porque justamente no es un humano, pero, pero llegando a lo que quisiera la empresa en cuestión, ¿no? Porque hay empresas que van a querer que sea mucho más operativo y que solamente mientras siempre cumpla con la necesidad de hacer la tarea, no necesita estar tan pendiente de los sentimientos del cliente en ese caso, digamos. Pero sí, o sea, en este caso nosotros, en lo que es Wu, por ejemplo, nosotros sí tenemos como para entender la necesidad del cliente, más que nada porque también si el cliente está frustrado, por ejemplo, porque no encuentra una propiedad, por ejemplo, lo que sea, nosotros como que lo hacemos que entienda que está frustrado. Si él entiende que está frustrado, que haga una acción diferente, que por ejemplo le diga: "Oh, está bien, lo siento, pero te voy a pasar con el agente para que ella te pueda solucionar, así yo no sigo con vos y no te seguís frustrando", por ejemplo, si es que no puede hacer alguna tarea que el cliente está pidiendo porque no está entrenado para eso, por ejemplo. Pero claro. sí, está bueno, eso de los sentimientos. Claro, yo creo que también en ese sentido, como que
al final siempre se termina necesitando a una persona, no es que podés, también va con esto de la pregunta de cómo creen que los agentes digitales impactarán en su trabajo, su vida diaria, o lo que habías puesto de si van a reemplazar todos los trabajos. Porque bueno, también me pasó con, no sé, había comprado unos zapatos y me respondía todo el tiempo una inteligencia artificial y como que nunca llegaba al humano. Entonces yo siento que también esta parte de que al final siempre necesitamos una persona respaldando o atrás del agente digital es clave también. O sea, siento que también no lo reemplaza totalmente al operador, digamos. Sí, tal cual. O sea, es que actualmente, en un futuro lejano, podría decirte que podría reemplazar. Sí, o sea, reemplaza según el rubro, según las tareas que hace la persona ante el humano, ¿no? Porque ahí pueden haber tareas muy repetitivas que hacen los humanos actualmente y con agente digital lo resolvés y sí, ese puesto podría perderse y se reemplaza por inteligencia artificial. Pero en casos muy automáticos, donde son procesos muy tediosos y muy simples, podría decirte, pero repetitivos que sí o sí actualmente estaba haciendo un humano y con inteligencia artificial lo puedes reemplazar, digamos. En ese caso sí podrían perder su trabajo, digamos, de esas personas, pero en otros casos, por ejemplo, en este caso de, por ejemplo, las agencias inmobiliarias, no, porque justamente necesitas, lo que hace en este caso es solamente ayudarlo a reducir muchísimas horas de trabajo de él, o sea, de su trabajo le reduce muchísimo tiempo, pero no le quita porque justamente hay muchas cosas que todavía no tiene la capacidad de resolver y necesita de esa interacción con el humano para poder resolverla. O sea que justamente necesita derivarlo con el agente al cliente cuando el cliente hay alguna duda que no pueda resolver. En ese caso sí o sí necesita, o sea, no va a quitarle nunca el trabajo, por ejemplo, al agente inmobiliario, pero sí ayudarlo, ¿no? O sea, hay Claro, casos y casos, digamos. claro. Bueno, buenísimo, Lucas, muchas Gracias. gracias. Ok, perfecto. ¿Quién más? ¿En qué otras cosas imaginan que puede ser útiles todo este tema de los agentes digitales? Cris, adelante. Gracias. ¿Qué tal, Lucas? Buenos días. Oye, gracias por el resumen de un tema tan complejo. Lo digo en el sentido de, pues, se ve muy fácil, ¿no? Así que a veces el estar chateando, pero tiene un trasfondo y justamente fuera de verlos como, o sea, a veces sí lo ves como Skyner, pero ahorita es más como un muy lineal, ¿no? La plática muy tronca, como dice Milagro, que necesitas esta interacción. Entonces lo veo más como eso, como un puente, un facilitador y que es un papel muy crucial ahorita en el tema de todos los desarrolladores, cumplir ese papel, desarrolladores, diseñadores en general todos, porque creo que ahí va la misión, no tanto sustituir, sino poder acoplarlos bien. Lo digo en el sentido de que eh, puedes tanto acercar carreras nuevas o oficios, voy a decir, perdidos, que ahorita con este tipo de conexiones tecnológicas, pues hay mucha gente que también conoce cosas que ya estaban perdidas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, también nos puede separar o acercar al usuario, depende cómo lo manejemos. Si bien en el caso de, por ejemplo, muestras Woo tiene esta complejidad que te ayuda y te ahorra bastante tiempo, hay unos chats que pues no te ayudan bastante, ¿no? Nada más están ahí por estar. Considero que nos corresponde ahorita entender y con todo ahora sí que detrás de cámaras que mostraste, pues es un tema complejo y que se escucha muy fácil el ligar a veces las bases y tecnologías, pero no lo es. Entonces, al usuario mortal que nada más tiene un celular y quiere un celular, por ejemplo, de conectarse, pues necesitas a alguien que te facilite como todo ese alcance de tecnología a tu mano, ¿sabes? Entonces, yo creo que la misión ahorita está como en la conexión, en la adaptabilidad entre sistema, usuario y programador en este caso. Por ahí va. Pero muchas gracias por el resumen, me gustó. Gracias, Cristian. Sí, tal cual como decís vos, sí. Obviamente, o sea, se ve sencillo hacia, en alto nivel, pero detrás de cámaras empieza lo fácil y después te das cuenta que tenés que ir afinando y afinando y afinando y entrenando y entrenando y entrenando porque nunca se termina, porque nunca terminás
de cubrir todos los casos, posibles casos, de las mil interacciones que pueden hacer diferentes las personas, digamos, y que este agente digital se comporte de manera adecuada. Por eso que sí, sí es un trabajo muy tedioso hacer uno que sea muy, muy completo, digamos, muy profesional, ¿no? Claro. No hay más porque cada uno tiene como su particularidad, aquí como lo comentaba otro compañero. Entonces, pues es este teje y maneje ahorita entre hacer como algo muy genérico, pero a su vez particular, ¿no? Entre que pues, sea sensible a ciertos temas, pero tampoco se vaya a radicalizar, ¿no? Entonces, pues, esa opción literal, pero todo bien, gracias. ¿Alguien más que guste ceder la palabra? Súper, ¿quién más quiere comentar algo al respecto? A ver, Lalo, me interesa saber tú qué opinas de este tema. ¿Estás por ahí? Sí, sí, aquí ando. Dale. Creo, sobre todo, y esto me quedó la duda desde ya hace tiempo, ¿no? Que Lucas lleva en el proyecto. Recuerdo que incluso en su momento se quería que todo fuera como muy dinámico, que fuera muy humano, que no fuera como algo de, sigue este caminito, ¿no? Que tuviera esa habilidad de, a veces nosotros como humanos, ¿no? Hacemos mucho eso, de que estamos hablando de una cosa y de repente cambiamos la jugada y empezamos a hablar de otra cosa. Entonces, por ejemplo, ahí, no sé cómo le están haciendo ahorita con Gu, si de plano quedó así de dinámico, ¿no? Es capaz de hacer como este cambio de contexto de la nada, o vamos, si ciertas partes de flujo sí son como más a la antigüita, en el sentido de que ya están predefinidas, y ya nada más en ciertas tareas ya entra como esta parte, ¿no? De que es muy, muy dinámica, muy, vamos, no tan predecible. Sí, justamente en el caso que sí sería como que el tema de las multiintenciones, cuando un cliente te dice que quiere una propiedad, pero después al mismo momento te dice que otra cosa totalmente distinta, que no tiene relación con lo otro, y cómo responder en ese caso de cómo son diferentes agentes adentro y cómo hacer para que no se pierda en ese cambio de flujos, digamos. Sí, nosotros lo que hicimos actualmente es justamente tener un agente que solamente se dedica a identificar las intenciones de los clientes y en base a las intenciones de los clientes, separarlas si es necesario, digamos, si son intenciones que pueden manejar, es que justamente tienen tres intenciones distintas, la primera pertenece o sea, el que sabe de esa intención es el agente A, y después la segunda intención es el que sabe de esa intención es el agente B, que tiene más justamente ese tipo de conocimientos. Lo que hacemos es de separar las intenciones y que cada agente responda a esa intención, digamos, del cliente, y después tenemos un agente final que es un agente, podría decirse, un guardián que verifica esas respuestas. O sea, esos tres le van a él con las respuestas a las intenciones primarias de ese usuario, las diferentes intenciones, y las unifica y para darle ya un resultado final al cliente respondiendo todas las intenciones diferentes que pidió, con respecto a justamente a ese input que mandó el usuario, digamos. O sea, pregunta tres cosas que nada que ver, pero también el agente las sabe responder porque las deriva internamente entre sus agentes para que las resuelvan, y después se retorna el resultado final de la respuesta de cada uno de ellos unificada, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo actualmente en Google. Qué genial, sería bien volverlo a usar después de tanto tiempo. A ver, a intentar lograr que se equivoque, a ver cómo lo maneja. Ah, perfecto. Gracias. Súper, gracias, Lalo. ¿Alguien más? Ok, va, pues bueno, Lucas, muchísimas gracias por el coloquium de este martes. Te vamos a estar buscando, Cristian, Joel y yo, para hacerte llegar tu gift card. Y pues a todos los demás, muchas gracias por su participación, chiquillos.